Este premio lo va a recibir la Fundación del Banco Sabadell. Está aquí, en concreto, su presidente de la Fundación, que es don Miguel Molins, y se lo va a entregar también pues, una persona muy comprometida con la cultura, que a pesar de ser presidente de los Premios Ciudadanos, es también presidente de la Fundación Antonio Machado. Por favor, Miguel Molins y Manuel Núñez de Cabo. Bueno, puede parecer extraño que en estos momentos se dé un premio a un banco. Y realmente, pues, es extraño. En esta ocasión, el premio se va a dar a un banco concreto, también por actuaciones concretas en el campo de la cultura, el Banco Sabadell. No sé si ustedes recuerdan una trayectoria de comunicación, de imagen del banco, que lleva ya casi medio año, una cosa así, en el que la comunicación es a través de un diálogo entre personas del ámbito de la cultura, del ámbito de lo público. Es una imagen distinta de la comunicación en un banco, sin duda. Y precisamente por eso es por lo que tal vez el Banco Sabadell, además, ha querido tener una fundación, que es a quien vamos a dar el premio, que se está distinguiendo dentro de la banca por sus actuaciones culturales y está ejerciendo un verdadero mecenazgo cultural. Esto es importante subrayarlo en estos momentos en el marco de la banca y de los bancos, en el marco de los problemas del mercado, de las mercancías, para que no se reduzcan nunca las personas a mercado ni a mercancía desde un banco, sino también desde una trayectoria de servicios culturales, que es lo que hace la Fundación Banco Sabadell. Es por ello que el jurado ha premiado esta acción y en nombre de la Fundación pues vamos a dar este premio a José Luis Ripoll, un premio bien merecido. Miguel Molins, perdón. Presidente, autoridades, director general, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Les confieso, y no porque sea un banco, les confieso que esta situación es una novedad para mí, una novedad, por cierto, muy agradable. Acostumbro a entregar premios, pero no a recibirlos. Y hoy este es el primer premio, es el primero que recibo como presidente de la Fundación Banco Sabadell. Pero el jurado de los premios Ciudadanos ha decidido que somos merecedores de esta distinción y aquí estamos. La enhorabuena, una enhorabuena muy sincera, Ciudadanos, por la oportunidad de estos premios. Felicitaciones por estos 10 años que merecen ser realmente contados. Felicitaciones que hago extensivas a todos los que han sido premiados en esta y en las anteriores convocatorias. Y muchas gracias, muchísimas gracias a la asociación y al jurado por este reconocimiento. Que, si me lo permiten, quisiera dedicar al presidente Juan Corominas, mi antecesor en el cargo, recientemente fallecido. Juan Corominas era un buen banquero, un señor y un mecenas convencido. He tenido el honor de trabajar con él durante los 10 últimos años y a su memoria dedico este premio. Por ti, Juan.
Como habrán visto o pueden ver en el vídeo que se está proyectando, en Fundación Banco Sabadell entendemos la cultura en un sentido muy amplio. Como decía el director general, la cultura no son las palabras y las cosas, ni tan solo el pensamiento o las ideas. La cultura es la relación mediante el lenguaje y las obras entre las personas. La cultura, entendemos en Fundación Banco Sabadell, es el conjunto de relaciones entre las personas, los ciudadanos, en un territorio y en un tiempo dados. Por esto, la cultura es entendida, comprende la solidaridad, la atención a quienes lo necesitan y especialmente, muy especialmente en estos momentos, la innovación, la investigación, la formación y en general todo cuanto tiene que ver con el conocimiento social y científico. Y finalmente, la cultura propiamente dicha tiene que ver con la atención al patrimonio, como también decía el director general, la promoción y difusión de las artes, el cultivo, en definitiva, del pensamiento y de las humanidades. La nuestra, la Fundación Banco Sabadell, es una fundación modesta, pero que ambiciona crecer para atender y contribuir más y mejor al bienestar de las personas a lo largo y ancho del territorio español. Nuestra misión tiene su fundamento en la convicción de que la cultura y el conocimiento, el cultivo de la excelencia y de la inteligencia son imprescindibles en la construcción de nuestro futuro y en el de nuestros hijos. Hoy, acuciados como estamos por tantas necesidades, y creo que el presidente del jurado hacía referencia a esto, acuciados, digo, como estamos por tantas necesidades, urgentes, evidentemente muy urgentes, y a las que obviamente hemos de intentar dar satisfacción, podríamos incurrir en el error de desatender nuestras obligaciones en el campo de la cultura, por parecer menos perentorias o más prescindibles. Creo, sinceramente, que cometeríamos una equivocación, una irresponsabilidad que comprometería seriamente las posibilidades del porvenir de este país, las posibilidades de un futuro mejor para todos nosotros. Quienes tenemos alguna responsabilidad en el mundo de la cultura, sea cual sea el nivel de esta responsabilidad, privada o pública, hemos de hacer cuanto esté en nuestra mano para fomentar el patrocinio y el mecenazgo de la ciencia y de las artes, de creadores e investigadores, de los centros de investigación y exhibición, porque créanme, en los próximos años lo van a necesitar. Por todo ello, y acabo, reitero en nombre de la Fundación Banco Sabadell mi agradecimiento por este premio. Tengan por seguro que es y será un magnífico estímulo para continuar sirviendo a nuestro compromiso. Muchas gracias. Muy bien, las palabras también.